En el corazón del departamento del Cesar, a orillas del río y entrelazado por memorias ganaderas, religiosas y musicales, se levanta El Paso, como un territorio cargado de historia y significado cultural. Mucho antes de que el vallenato alcanzara reconocimiento institucional desde Valledupar, este pueblo ya tejía su propia identidad a través de dinámicas culturales arraigadas en la vida cotidiana de sus habitantes. Sus haciendas, las tradiciones orales transmitidas de generación en generación, las celebraciones religiosas y las relaciones comunitarias construidas alrededor del campo y del río fueron consolidando un tejido social profundamente conectado con el territorio. Cuando se habla del vallenato, la historia oficial se suele ubicar y concentrar el origen y la centralidad del acordeón únicamente en Valledupar. Sin embargo, en El Paso persisten otras memorias que conectan el acordeón con el río, las fincas, los juglares y las rutas rurales por donde circulaban canciones, relatos y formas distintas de entender la música. Es entonces que el acordeón no aparece como espectáculo, sino que también como parte de la vida cotidiana. Por esta razón, este trabajo parte de una pregunta. ¿De qué manera influyó este territorio en la circulación del acordeón? ¿Qué aportes culturales surgieron desde sus prácticas rurales y musicales? ¿Y por qué muchas de estas memorias han permanecido al margen de la narrativa oficial del vallenato? Era el sitio donde se concentraba la comercialización que venía procedente del Banco, Agangué, La Gloria, Tamalameque. Todo circulaba por el río Magdalena hasta llegar a la ciénaga Zapatosa, de Chimichagua. De ahí se desviaban corriendo el curso del río Cesar. Hay un sitio que se llama Boquiguana, donde cae el río Ariguaní al río Cesar. Y ahí se desviaban, cogían el curso del río Ariguaní hasta llegar aquí a la boca de la ciénaga. Eso era transitable en Jones, muchos lo hacían en canoa. Entonces este era el sitio donde venían a vender del sur de Bolívar tinajas, todo lo que producían en esa región. Y aquí el Caño, aparte de eso, era el sitio donde todas las mujeres se concentraban a lavar su ropa. Nosotros como pelados crecimos montándonos en esos mangles, tirándonos de la altura. Aquí también teníamos que decir la verdad. Nosotros veníamos a chicanear y a coger la burrita. Entonces era un sitio donde había una concentración enorme, porque esto era un ir y venir. A esta hora estaba trayendo todo el mundo su burro, su caballo, lo lavaba, y a estos potres que estaban aquí. En esa época nosotros veíamos con preocupación que uno no podía, por ejemplo, en el caso mío, yo no podía llegar acá, yo era muy cobarde, y cada vez que uno venía, que le cogían la ropita a uno y se la escondían. Entonces yo en ese momento se me ocurrió, hice una canción, le voy a hacer un pedacito de la canción. Dice: yo soy sincero en manifestar, me daba miedo llegar al Puerto Real, ya sea mis tardes de cacería, en la Trinidad, Totumal y Las Marías, porque cuando es que llegaba uno aquí, que ponía su ropita, el otro malo le escondía la ropita, uno que tira muñeca, y por eso sigo diciendo, yo era cobarde y por eso me quedaba, y unos amigos sabían las razones mías. Así temprano bajo el higuito nadaba, que evitaba el viejo caño, las peleas eran todos los días. Yo soy sincero en manifestar, me daba miedo llegar al Puerto Real, y hacía mis tardes de cacería, en la Trinidad, Totumal y Las Marías.
Y hacia mis tardes de cacería, en la Trinidad, Totumal y las Marías. Esa es la historia del Cuando se habla de vallenato, casi siempre se dice que todo nació allá en Valledupar y que esa ciudad fue la capital de donde surgió este género musical. Pero en pueblos como El Paso todavía se conservan otras memorias que muestran que la historia del acordeón también se construyó desde el campo, desde las haciendas, desde los ríos, desde las ciénagas, desde los puertos. En este territorio el acordeón hace parte de la vida diaria de los vaqueros y los campesinos, acompañado de jornadas de trabajo, reuniones, cantos, bailes tradicionales. En El Paso surgieron familias de acordeoneros importantes, no solamente la familia del maestro juglar Alejandro Durán, también estuvieron los Martínez, estuvieron los Muñoz, estuvieron los Silva, quienes crecieron en medio de las haciendas ganaderas. Pues allí el vallenato tenía una relación muy fuerte con la cultura afrodescendiente. Fue también la llamada la escuela negra del vallenato bajero. Incluso se decía que la música ayudaba a calmar el ganado mientras los vaqueros trabajaban, y ahí vienen los cantos de vaquería. También es importante entender de que antes que el acordeón ya existían muchos ritmos con la tambora, pues la misma mamá de Alejandro Durán, Juana Díaz, era cantadora del bullerengue, de las zafras y de todas estas cuestiones que trajeron herencias también, herencias españolas, la de Simón Espinela y muchos otros cantos más que se hacían en ese tiempo, que después se fueron tocando en el acordeón. Nacieron primero de esos cantos tradicionales heredados por las madres y esos abuelos. Por eso también, bueno, se ha dicho que la tambora es como la mamá del acordeón en esta región. Cabe recalcar que en El Paso existe una historia que algunos acordeones llegaron por el río Ariguaní, lo que muestra que esta música se movía por caminos rurales, por los ríos, antes de convertirse como en un símbolo comercial. Desde el punto de vista de Tomás Darío Gutiérrez Hinojosa, que es el autor de Cultura Vallenata, Origen, Teoría y Pruebas, él nos dice que el vallenato es el resultado de un cruce triétnico, que bueno, ya ustedes lo conocen, es el aporte indígena, el aporte africano y el aporte hispano. Estaba la transhumancia de ganado, como en fundación y hasta ciénaga. ¿Sí? Se arriaban el ganado, todos los valles se daba pues esa transhumancia. Y ahí fue conformándose la música de acordeón. Por eso hay varios estilos. Uno estilo es por allá, uno es por allá de la Guajira, que dicen ahora, y la de aquí. En que nacieron ya unas nuevas historias cantadas de esta región, una historia cantada de la región de la Guajira, del sur de la Guajira y del norte del Cesar, y de por allá de Fundación para arriba, Aracataca, etc. Y de ahí pues se fue configurando lo que es la música de acordeón y los estilos de Luis Enrique Martínez, de los Durán, aquí, de Samuelito Martínez, y etcétera, claro, ¿sí? Los Rada, los López, etcétera, ¿sí? Y de Abel Antonio Villa, que fue el primero que se atrevió a ir a Disco Fuente a decirle, pues grábeme esta canción aquí. Al Valle en un festival y cantamos una parranda y se oyó decir: ese muchacho que canta puede servir por el estilo que tiene para cantar. Enseguida me llevaron a Medellín y la vez que me lo sé con la fedura.
Dentro del género vallenato existen uniones icónicas como la de Nafer Durán y Diomedes Díaz. En el año 1976, recién coronado rey vallenato, Nafer grabó al lado de Diomedes Díaz el álbum titulado Herencia Vallenata. En el corazón del Paso Cesar nace una de las dinastías más emblemáticas del vallenato, los Durán. Todo comenzó con el abuelo Juan Bautista Durán Pretel, un hombre que no solo tocaba el acordeón, sino que también la gaita y el pito atravesado, sembrando en sus nietos esa semilla musical que mezclaba lo indígena con el fuelle europeo. Sus padres, Nafer Durán Mojica y Juana Francisca Díaz, fueron el pilar de un hogar campesino marcado por la tradición oral. Juana, hija de un tamborero, participaba en los bailes cantados de la región, tocando tambora, pajarito y chandén. Se dice que fue una gran cantadora de bullerengue. En este entorno, la familia se forjó entre los cantos de vaquería y la dura labor del campo. Mientras algunos lo sitúan como simples jornaleros, otros recuerdan su vínculo con la histórica hacienda Santa Bárbara de las Cabezas, que según Meisel Roca, fue una de las haciendas más grandes y antiguas del Caribe colombiano, con más de 100.000 hectáreas y alrededor de 40.000 cabezas de ganado. Propiedad de la familia de origen momposino Gutiérrez de Piñeres. En esta hacienda la música era el alivio tras las jornadas de cuidado del ganado. El negro Alejo fue un hombre de campo antes que de escenarios. Se dice que trabajó en la hacienda Las Cabezas y en otras fincas de la región, desempeñándose como vaquero y capataz, oficios que exigían una voz fuerte para guiar al ganado. Tampoco fue un prodigio temprano, se acercó al acordeón de su abuelo pasados los 18 años, después de ser vaquero y capataz. Su carrera despegó bajo el cielo de Planeta Rica, convirtiéndose en el primer rey vallenato en 1968. Su estilo no buscaba la velocidad técnica, sino la profundidad del sentimiento, un vallenato pausado, de nota larga, que dialogaba con su voz y su característico opa, sabroso. La música corría por las venas de los hermanos Durán. Luis Felipe el Mayor fue quien grabó primero y abrió el camino, pero fue Nafer Durán, coronado rey vallenato en 1976, quien mostró una faceta distinta de la dinastía. A diferencia de Alejo, Nafer es conocido como el rey del tono menor. Su ejecución es más técnica y creativa en las escalas menores, con una versatilidad que lo acerca más a las cumbias, porros y cantos de la Ribera del Magdalena, conectando el paso con el folclore ribereño. Mientras que Alejo se destaca por su estilo alegre y narrativo tradicional, siendo el símbolo del vallenato alegre y sabanero. La nota de los Durán es más que vallenato, es la herencia ribereña del río Magdalena. Su música respira el aire de la cumbia, el son ribereño y los bailes cantados, lejos del vallenato comercial de Valledupar. Por esta invaluable huella comercial se promulgó la Ley 1860 de 2017 que rinde homenaje a la vida y obra de Alejandro Durán, declarando su legado como patrimonio cultural e inmaterial de la nación, para que su pedazo de acordeón nunca deje de sonar y se transmita de generación en generación. El Festival Pedazo de Acordeón funciona como un espacio donde esta memoria musical continúa circulando entre generaciones. Aquí no solo se premia la interpretación musical, también se preservan estilos, relatos y formas tradicionales de entender el vallenato. Niños, jóvenes y acordeoneros mayores comparten un mismo espacio, donde la música deja de ser únicamente entretenimiento y se convierte en una práctica de transmisión cultural. El festival entonces no solo celebra el pasado, también garantiza su permanencia.
La plaza se vuelve un lugar de encuentro simbólico, de reafirmar ese amor por el vallenato, por tocar el acordeón, por tocar la caja. Se vuelve algo muy natural dentro de la plaza y fuera de ella también, donde normalmente circulan vecinos y actividades diarias o cotidianas. Durante el festival aparece la tarima, los equipos de sonido, puestos de comida, la artesanía, el vendedor ambulante, que convierte la plaza en un espacio de escenario vivo, de interacción colectiva. Por otra parte, la música es sumamente importante, modifica la dinámica territorial en el espacio. El sonido del acordeón, la caja y la guacharaca ocupan cada rincón de la plaza principal y hacen que las personas de alguna manera permanezcan más tiempo en el espacio público. Las calles cerradas también transforman el espacio. El aumento de los visitantes produce una mayor circulación de personas, motos y vehículos. Por otra parte, durante esos días, la plaza deja de ser solamente un espacio, un lugar físico, material, y se convierte en un símbolo de identidad cultural. Allí se comparte evidentemente la memoria del vallenato, del acordeón, de las prácticas culturales. Se fortalece asimismo las relaciones sociales y se reafirma el sentido de pertenencia de la comunidad y de los visitantes para el festival Pedazo de Acordeón. Bueno, yo soy Rodrigo Pigo, vengo de la ciudad de Buenos Aires, hijo de padre uruguayo, madre argentina, nieto de italianos. Me considero músico investigador. El acordeón llegó un momento en mi vida en el que quería tocar un instrumento. Yo ya tocaba un poquito de tambor y melódica, pero quería escalar un peldaño más. Ahí llegó el acordeón a mi vida y junto con el acordeón llegó la música vallenata. La primera canción que escuché fue La Casa en el Aire. Y esa canción fue la puerta a todo este folclore tan bonito que tiene el Caribe, haciendo la experiencia en carne propia de sentir el calor, comer yuca con suero. Mi cuarta vez en Colombia, mi tercera vez en el Caribe, haciendo visitas a los lugares donde nace la música esta que me gusta, conociendo gente, los compositores de las canciones y las historias que hay detrás de ellas. Y bueno, me trajo el Festival del Paso y el Festival de Valledupar nuevamente a la región. Bueno, vamos a hacer un par mientras sale la procesión y después, y sale el santo, proseguimos. Vamos a hacer un receso, disculpen, va a salir el santo, el patrono de los paseros, San Marco Evangelista. La transformación del espacio no ocurre únicamente desde la música, sino también desde la aparición de las procesiones religiosas, las cabalgatas y los recorridos colectivos que ocupan las calles del pueblo. Sombreros, caballos, imágenes religiosas y grupos de espectadores convierten el festival en una experiencia en la cual se mezclan tradiciones, identidades y formas públicas de pertenecer al espacio.
Para muchos habitantes del Paso, el festival no solo se trata de un evento externo o solo una fiesta anual. Este ya forma parte de la memoria colectiva del pueblo, una experiencia que conecta profundamente a familias, recuerdos, prácticas cotidianas y sentidos de identidad construidos alrededor de la música. El festival también atrae visitantes que encuentran en El Paso una experiencia distinta, marcada por el movimiento constante, la música y la interacción colectiva. Pero ella se me importa poco, por Teresita me estoy muriendo, y ella no ignora que estoy sufriendo. Llegar al Paso es entender que aquí el tiempo no se mide en horas sino en versos. En esta tierra, la parranda vallenata no es una simple fiesta. Como bien decía la cacica Consuelo Araujo, la parranda es un rito donde se le rinde culto absoluto a la amistad. Es la columna vertebral de nuestra identidad, el espacio sagrado de la vallenatía, donde se enaltece el sentido de la amistad y la columna vertebral de la música vallenata. El maestro Santander Durán Escalona, en su libro La Parranda Vallenata, Manual de Iniciación para Profanos, llámese profanos a los extranjeros, define la parranda como una fiesta en honor a la amistad, donde la alegría de compartir es el propósito en común. La parranda no es un medio para otra cosa que celebrar y fortalecer los lazos de amistad, pero no es una fiesta más. Está dotada de una estética, reglas no escritas, costumbres y particularidades que la diferencian de cualquier otra celebración festiva. Pero este ritual tiene sus límites, sus reglas no escritas que separan al parrandero del simple espectador. Aquí el silencio es la mayor muestra de respeto. Escuchar el conjunto es una obligación sagrada y hacer ruido es romper la liturgia. Como decía el maestro Fernando Marín, estar en una parranda es estar como una misa. El maestro Santander Durán Escalona, en su libro La Parranda Vallenata, puso unas reglas como amar y respetar la cultura vallenata, honrar a la familia y los amigos, no coquetear con la mujer del prójimo, no bailar, no emborracharse, no hablar de política y olvidarse de las clases sociales, entre otras. Era común que se formaran grupos que incluían diversas funciones entre los invitados, como el administrador del suministro etílico, o sea, el que repartía el trago, y los gorreros. Como anfitrión, puede ser improvisado mediante la modalidad de asalto o planeado. Los asistentes rodean el conjunto, dejándolos en el centro. Todo lo demás se queda quieto para que el oído sea el que trabaje. Este también es un espacio de crítica y retroalimentación, donde se medía la aceptación de las canciones y algunas veces, por sugerencia o consejo de los amigos, se hacían algunos cambios a estas, para amenizar el trago, para sustentar una buena comida, pero lo que realmente alimenta es la fraternidad. En El Paso, durante el festival Pedazo de Acordeón, recordamos que la parranda es ese refugio donde, a través de la música, los hombres se vuelven hermanos sin necesidad de ser familia de sangre. Te vengo a decirle a tu alma lo que está sintiendo mi sincero corazón. Ya no tengo paciencia, ya no tengo calma, solo vivo triste y loco por tu amor. Frente a una narrativa que suele concentrar la historia del vallenato en un solo lugar, este territorio continúa sosteniendo otra memoria posible, una construida desde el río, desde las haciendas, desde la oralidad y desde la experiencia cotidiana de sus habitantes. Y quizá por eso, en El Paso, el acordeón todavía no se siente como un recuerdo del pasado, sino como algo que sigue ocurriendo. Después de la música, después de la gente y de las historias, queda el silencio, y en él quienes todavía sostienen esta memoria. Al final, la música siempre cuenta su propia historia. A lo largo de este curso de Antropología de la Música, hemos comprendido que de un instrumento como el acordeón se desprenden historias y melodías que giran alrededor del territorio, de su gente, sus labores y su cotidianidad. Por tierra sana, tierra de mi simpatía, donde bailo Justiniana, la cumbia con alegría. Cuando a la plaza llegaba, todo el mundo la aplaudía. Recuerdo también
a su mujer atractiva, puerto de la nota señor. Mira si yo he hecho mentira, que yo al banco cuando iba con la mujer. Tierra sana, tierra sana, tierra de mi simpatía, donde bailo Justiniana, la cumbia con alegría. Cuando a la plaza llegaba, todo el mundo la aplaudía. Recuerdo también a su mujer atractiva, puerto de la nota señor. Mira si yo he hecho mentira, que yo al banco cuando iba con la mujer. apellido.